Sean todos bienvenidos, amados hermanos. Les saludo y les bendigo en esta mañana. Que el Señor continúe obrando en la vida de todos y cada uno de ustedes. Amén. Preparen sus corazones a recibir, que ya comenzamos con esas alabanzas maravillosas que mis hermanas preparan para nuestro Señor. Dice la palabra que Dios vive, Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Amén. Y lo que tenemos es que asegurarnos, bienvenidos, lo que tenemos es que asegurarnos que cuando allá se pase lista, pues ahí estén nuestros nombres inscritos en el libro de la vida. Entonces, a veces tomamos pero es como para meditar en eso. Señor, estaré yo, mi nombre estará allí. Y si no, el que lo tenemos, la bendición es decir, Señor, gracias por permitirme, gracias por concederme la bendición de que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida. Amén. Y nosotros debemos siempre recordaros, eso debe ser parte de nuestra oración diaria, todos y cada uno de los días, cada mañana que me despierto. Señor, sé que eres el Cristo, gracias por darme continuidad de vida, gracias por esa salvación maravillosa por la que me has permitido venir a tu reino, agradecido, y bueno, por ahí comienza nuestra oración, ¿no? Simple y llanamente al levantarnos, bueno, ya tenemos esa gracia maravillosa para la continuidad. Amén. Hemos estado compartiendo enseñanzas a lo largo de este año maravillosas. Me decía el hermano Charles, pastor, mire, ¿cuáles son los títulos de? Bueno, tenemos todas las enseñanzas, y si no, pues las rebobinaremos, las volveremos a escuchar, porque las enseñanzas a veces no siempre las enseñanzas me enseñan un día. No sé si me entiende. Usted se lleva el púlpito hoy, usted se lleva el mensaje de hoy, y usted la conclusión que usted hizo, eso lo va a disfrutar en toda la semana. Amén. Y lo más probable es que de allí quede algo grabado para usted. Pero cuando usted vuelve a oír el mensaje, cuando usted lo vuelve a escuchar, usted recibe mayor gracia. El Señor te sigue hablando. El Señor sigue en ese mensaje. Lo que el Señor nos haya querido hablar, pues allí está. Y seguimos edificándonos, porque la edificación es continua. ¿Ves? La edificación es que yo recibo hoy, mañana, pasado y siempre. ¿Por qué hablamos del mensaje del púlpito? Porque el mensaje del púlpito es como los alimentos suculentos. Los alimentos suculentos son muy difíciles de digerir. Por ejemplo, normalmente uno se toma con gran gozo un mondongo, ¿sí? Pero un mondongo es un alimento suculento, ¿cómo no? Pero para digerirlo te cuesta. O sea, no puedes comerte un buen mondongo y te lo comiste y ya está. No, seguro estoy de que a lo largo de todo ese día ese mondongo está haciendo efecto. ¿Ves? ¿Entiendes? Y después de eso, pues viene los nutrientes que él te deja, ¿no? Que también forman parte del mismo proceso. ¿Ves? Así son esta palabra. Quiero hacer esa analogía. ¿Por qué? Porque nosotros, lo que recibimos, nosotros tenemos una bendición maravillosa, hermano. Y es que nosotros tenemos un evangelio bíblico. O sea, aquí no le habla el pastor porque es el pastor. No. Aquí recibimos gracia de la palabra de Dios. Aquí, por ejemplo, mi hermana Patricia viene y comparte con nosotros una palabra, y todos nosotros disfrutamos esa palabra. Y la disfrutamos porque no es que la hermana Patricia se esmeró en preparar un mensaje, diría mi pastor Andrés o Héctor Ribonocleico, o sea, un mensaje que rompa con toda. No, simple y llanamente ella prepara un mensaje, ¿verdad? Centrado en la palabra de Dios, centrado donde Dios le ha estado hablando, prepara un mensaje donde está de lo que estamos recibiendo. Nosotros, por ejemplo, los seminaristas, tenemos una base consecuente también
donde estamos llenándonos de este evangelio, donde ese evangelio es desglosado, deshuesado en todas y cada una de sus partes, y nosotros tenemos esa verdad maravillosa de la cual estamos percibiendo, y nosotros la compartimos mutuamente. Entonces, por eso es que yo me disfruto una enseñanza de Edgar, como de Charles, como de Vanessa, como de Patricia, el día que le toque, que va a ser pronto, y así lo declaramos, de mi hermana Vanessa, bueno, y de todos los hermanos, de mi hermana Paula, viene aquí por lo menos, y nosotros nos gozamos. Cuando yo tenía, es que esto es maravilloso, yo voy a contarles algo, para la gloria del Señor. Yo tenía aquí una nieta, por decirlo de alguna manera, y ella tenía 17 años, y ella estaba haciendo el primer año del seminario. Y esta nieta, ella recibía enseñanzas toda la semana, y en su seminario, ¿vale? Y estaban en el primero o segundo año, y en el segundo año yo me sentaba aquí todos los jueves, para que ella me enseñara sobre lo que ella estaba aprendiendo en el seminario. Y de la hermana María también recibí bastante. O sea, ustedes dirán, oye, pero tú no eres el pastor. No vale. Yo lo que soy es un siervo del Señor Jesucristo. Yo lo que soy es un discípulo. ¿Me entienden? Y para usted, yo estoy llamado a ir a ser discípulos. Y para yo poder, ir a ser discípulo, primero tengo que constituirme en discípulo yo. Primero yo tengo que tener esa llenura, esa fortaleza espiritual, esa conciencia espiritual, esa identidad espiritual, esa realidad que tenemos todos nosotros hoy. Entonces, en la medida, mire, yo no tengo problemas con eso. Y le doy gracias a Dios por haberme permitido conocer verdaderamente este evangelio de esta manera como lo conocemos todos nosotros, porque no es una cuestión de que yo lo conozco, no. Nosotros se devela ante nosotros, nosotros vamos conociendo la palabra. Dice que es más cortante que espada de doble filo. Corta para allá, pero también corta para acá. Amén. Entonces aquí no hay vanagloria, aquí no hay orgullo, aquí no hay nada de eso. Aquí lo que hay es revelación de la palabra del Señor Jesucristo y un disfrute constante y consecuente de esa palabra que Dios tiene revelar para nosotros. Sí. Amén. Vamos a estar compartiendo en el día de hoy. Bueno, ayer lo pusimos por el grupo, la pastora salió de viaje, pero va en una misión del Señor, y yo espero y confío pues que la mantengamos y la sostengamos en nuestras oraciones. Amén. Entonces, solamente eso. Por lo demás, pues, agradecido de Dios por todo lo que nos da día a día. Le doy gracias a William porque William está aquí hoy con nosotros nuevamente. Eso significa que hay una continuidad, y le doy gracias a Dios por ello, porque aquí no viene el que quiere, sino el que Dios trae. Amén. Y si usted sabe que si Jorge está aquí, es porque aquí hay gracia, porque él sabe que esta es una palabra de vida, porque él sabe que Dios está tratando con él. Y ya veremos también esos testimonios de Jorge, porque cuando Dios levanta a un hombre y lo trae acá para prepararlo, es para que ese hombre sea testigo. ¿Pero testigo de qué? Testificar del poder de Dios, testificar de esta gracia maravillosa, es decirle a aquel, si yo pude, tú también puedes. Dios te ama, pero te ama con un amor que no es el amor que puedo tenerte yo como tu papá, como tu hermano. Dios te ama con un amor indescifrable, un amor que no tiene parangón, porque ese es el problema. Tú le dices a las personas, no, Dios te ama, y ellos te dicen, no, yo también lo amo a él. Igualados. Sí. Y les digo, a veces cuando predicaba en la calle, wow, no, y me enseñaban hasta una cruz que los cargaba así agobiado. No, yo lo tengo a él, míralo aquí lo cargo. Pero andabas comiendo basura, ¿no? Andabas metido por allí en situaciones. Entonces no es verdaderamente lo que hace el Dios verdadero. El Dios verdadero, cuando se acerca a ti, es para transformar tu vida. Es para verdaderamente traerte a su reino. Es para decirte, yo soy tu Padre que te he amado desde siempre.
vente conmigo. O sea, es ese Dios que verdaderamente está allí en todos y cada uno de los momentos, solo que con los quieres verlo con los ojos con los que ves todas las cosas de la tierra, ¿no? Entonces a Dios no lo podemos ver así, a Dios lo que tenemos que saber y creer perfectamente de que Dios y yo uno somos. Así de sencillo, así está escrito. Dice Primera de Corintios 6:17, dice, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Dios no está unido a usted carnalmente, no. Él está unido a usted espiritualmente. Amén. Y con esto comenzamos, le damos gracias a Dios por este día maravilloso. Vamos a estar compartiendo. Es pertinente toda esta entrada, toda esta introducción, porque hoy vamos a hablar un poquito de algunas cosas que a veces se nos escapan. Odres nuevo, recipiente. Nosotros, ¿cuál fue el título de la última enseñanza que compartimos? No la de la semana pasada, sino la que yo les diera la semana pasada. Tuvimos una enseñanza dada porque... entrenamiento, ¿verdad? Amén. Es importante recordarlo. Eso significa que estamos entrenándonos. El entrenamiento es un ejercicio o una situación de un día, Jorge. Requiere de una constancia. ¿Me entiendes? Es una práctica, es un vivir, es algo que hacemos consecuentemente. Si tú quieres levantar, tener un poquito más de fuerza, te buscas unas pesas, ¿sí? Y entrenas todos los días, te haces un hábito, una acción que vas a repetir consecuentemente todos los días en un determinado tiempo. ¿Ok? Eso es un entrenamiento. Pero nosotros estamos hablando de entrenamiento espiritual. Entonces, ¿qué se requiere de esto? ¿Con qué nos entrenamos? ¿Aló? ¿Con qué nos entrenamos? ¿Cómo nos entrenamos espiritualmente? Con las palabras, con las alabanzas. ¿Con qué nos entrenamos? Con la meditación, con la oración. O sea, es un entrenamiento contigo. Es algo que te invita a repetir una y otra vez, ¿no? Y todas las veces son diferentes. Vamos a estar compartiendo un tema que en algún momento hablé del recipiente. Los odres nuevos es un recipiente. El odre es, nosotros aquí pequeñas, pero la conocíamos como las botas. No las botas de calzar, sino de donde echamos licor. Esas bolsas que se llevan mucho a las corridas de toros. Las personas siempre, ahí donde más se ponía de manifiesto eso. Aquí disfrutamos mucho tiempo del Nuevo Circo. En el Nuevo Circo siempre había constantemente corridas de toros. Yo nunca fui. No tenía ese gusto por... Sí, pero formaba parte de la tradición de los pueblos. Venezuela, por ser una colonia de España, tuvo siempre esa... ¿Ves? Sí, por ser una colonia de España, no, porque esa es una de las actividades más consecuentes en la nación de España. Nosotros, por ser colonia de España, tuvimos también esa transferencia, tuvimos ese tipo de enseñanzas, pues, y formaban parte de nuestras tradiciones. En la Venezuela contemporánea de aquel entonces, eso formaba parte, pues, del común diario, de la que la gente hablaba, de lo que a la gente le gustaba. Era un día de fiesta, una corrida para las personas, era un día de fiesta, de tradiciones y cuestiones así. Sí, yo no sé, aquí por ejemplo las ferias, no había feria que no se hiciese sin una corrida de toros, ¿no? Y aquí habían plazas de toros, no sé, y eso más nunca se nombró aquí, casi no se nombra, pues. Está prohibido. Ok. Por ejemplo, la Feria de la Chinita, yo como buen maracucho siempre las entendí, aunque nunca fui. También había una en San Cristóbal, era una cuna de eso. Y sí, Maracay estaba la Girón. Qué bueno, la gloria sea para el Señor. Bueno, en todo caso, todas estas cosas son enseñanzas que nos van poniendo. Los odres, como tal, es esa bota. ¿Para qué se usaba? Jesús toma esto y lo vamos a ver en la palabra. Vamos a estar compartiendo
Vamos a meternos en el tema, vamos a estar compartiendo Mateo 9, 16, 17. Tome nota, por favor, y vamos a estar hoy recibiendo de lo que Dios tiene para nosotros. Mateo 19, 17 dicen así, en el nombre de Jesús. Mateo 9, 16 y 17. Dice de la manera siguiente, en el nombre de Jesucristo: nadie pone de manifiesto o pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero ella, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Amén. Señor, bendecimos tu palabra. La ponemos delante de ti, Señor. Te pedimos que por medio de ella nos hables en este día, Padre amado, para que una vez que salgamos de acá, salgamos convencidos, Señor, que usted nos llamó a hacer esos odres nuevos, que recibimos tu palabra diariamente, que es nueva, Señor, y que esa novedad en esa palabra nos constituye en hombres nuevos. Te damos gracias y gloria, Padre, en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Espíritu Santo, guíanos. Gloria al Señor. Podemos estar sentados los que están de pie y los que no. Voy a hablarles un poquitico. Este odre somos nosotros ahora. Jesús, la palabra aquí, lo que Jesús nos está diciendo es que no puedes echar lo nuevo en el viejo. Es decir, en otras palabras, la vieja persona que usted era no puede recibir esta palabra. Y eso es importantísimo que usted lo entienda. Esta palabra es espiritual para los espirituales. Esta palabra no se recibe en el intelecto, en el intelecto, en la conectividad. No es así. Esta palabra no se recibe allí. Mi hermana Margaret es educadora y ella, por ejemplo, le habla a los niños y ella sabe que le está haciendo una transferencia. Pero ella les está hablando de un programa para que ese niño pues sea educado. ¿Me está siguiendo? Dios nos está hablando a nosotros por su palabra para que nosotros seamos sus hijos, para que seamos formados conforme a su palabra y para que nosotros vivamos como debemos vivir aquí en la tierra. ¿Cómo debemos vivir aquí en la tierra? Hijos de Dios. Ese es verdaderamente para lo que nos llamó. Y no hay otra manera. Que nosotros tenemos un llamado, un mandato, y por ese llamado y un mandato se ha disociado, se ha desprendado, ha cambiado la verdad para la que Dios nos escogió. La palabra dice: mas a todos los que lo recibieron, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y siempre hago hincapié, énfasis en esto que voy a decir. No te llamó hijo desde el principio. Te dio la autoridad para que te constituyas en su hijo. Y eso es algo que la iglesia no explica. No, yo soy hijo de Dios. No, usted no es hijo de Dios. Usted tiene la autoridad de Dios para que te constituyas en hijo. Y eso es totalmente diferente. El que ve al Padre, el que ve al Hijo, ve al Padre. Tus acciones, tus actitudes es la que van a decir si usted es hijo de Dios o no es hijo de Dios. Pero usted tiene la autoridad espiritual porque ya Dios te la dio. Se la quitó a Satanás y te la dio a ti. Te puso bajo la autoridad de su Hijo. Pero esa autoridad radica en el Espíritu Santo, del cual usted es templo y morada. Por lo tanto, no puedes decir: yo no tengo ese poder, yo no tengo. No, usted tiene el Espíritu Santo de Dios. Entonces, de allí es donde usted comienza a hacer lo que Dios le ha mandado a hacer, a constituirte en hijo. Porque ser hijo, no, es muy sencillo decir: no, yo soy hijo de Dios, como decían los judíos. No, yo soy hijo de Abraham. Porque Abraham fue la promesa, todo el que estaba bajo el ala de Abraham y el espiritual era hijo de Dios. Sí, a Abraham Dios le dio esa promesa y ellos tenían esa promesa. Pero cuando vino Jesús, cuando Jesús hizo la obra,
Ahora nosotros, verdaderamente, dice Juan 1:12, dice que a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, llámese autoridad, para que usted se constituya en hijo de Dios. Usted tenía anteriormente otro padre, usted era hijo del diablo. Por lo tanto, ahora tienes que caminar con este poder, con el poder del Espíritu Santo que está en usted ahora. Tienes que constituirte en hijo de Dios. La iglesia se llama iglesia tal, yo soy tal, y le ponen nombre, pero lo menos que se constituyen es el hijo de Dios. Viven en las diferentes iglesias, yo soy adventista, yo soy bautista, yo soy mormón, yo soy todo lo que sea, tienen todos los nombres, pero busque un hijo de Dios. ¿Por qué no te constituyes en hijo de Dios? Porque el hijo de Dios demanda vivir consagrado a ese Dios maravilloso. El que ve al Hijo, porque para eso te escogió. Porque para que el que ve al Hijo, vea al Padre. Así oye, muéstranos el Padre y nos basta. Oye, tanto tiempo tienes conmigo, Simón. Tanto tiempo y no lo has visto. O sea, no me has visto, no me has conocido. O sea, yo soy el Padre está en mí, yo en Él. O sea, es una referencia. Nosotros, por 1 Corintios 6:17, dice que Dios nos dio lo mismo a nosotros. Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. Dios Padre nos dio la salvación, el Dios Hijo la cumplió y el Dios Espíritu todavía sigue abriendo por los corazones para que las personas puedan venir a este reino. ¿Ok? Pero ese Dios Espíritu mora en nosotros. Y el Padre, el Hijo y el Espíritu moran, dice, ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces, eso debemos nosotros saber. Cuando nosotros entendemos esto, allí comienza nuestra espiritualidad. Escuche bien, el que no tiene el Espíritu Santo de Dios sencillamente no es de Cristo. El que no tiene el Espíritu Santo no es espiritual. Nuestra espiritualidad está cuando entendemos esto. Si nosotros no entendemos esto, no hay espiritualidad alguna en nosotros. Escuche bien. ¿No sabéis? Es una pregunta. ¿Sabes que eres templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ti? Entonces, cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros, entonces comienza nuestra espiritualidad. Romanos 8:9 lo dice. Porque a veces, como este es un evangelio bíblico, tenemos que tener las bases para saber de qué hablar. Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. No vives ahora como carnal, sino como espiritual. Y dice, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios, escrito con E mayúscula, el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. O sea, no lo está diciendo el pastor, dice la palabra que el que no tiene el Espíritu no es de Él. ¿Cómo sabemos que tenemos el Espíritu? Dice que tenemos que ir entonces a 1 Corintios 3:16. Dice, no sabéis, pues el que no lo sepa hasta ahorita, debe de saber que usted es templo, morada del Espíritu Santo de Dios. Y el que tiene el Espíritu Santo de Dios, no importa tus circunstancias en las que hayas andado, el Espíritu siempre estuvo allí. Fuiste sellado con el Espíritu Santo, Efesios capítulo 1, versículo 13. Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y cuando fuiste sellado con el Espíritu Santo, eso fue de una vez y para siempre. ¿Ves? Ya eso, no, pero es que yo andaba, no importa cómo andaba, el Espíritu siempre estuvo ahí. Solo que usted lo adormitó, usted no lo avivó, en fin, qué sé yo. Pero ya ese Espíritu está ahí, porque el que abrió el corazón para que vinieras a Cristo fue el Espíritu Santo de Dios. Él fue el que habló contigo, Él fue el que obró en tu vida, Él fue el que abrió tu corazón, Él fue el que lo hizo todo. No había forma, manera alguna de que Henry Antunes pudiera venir acá. No existía. Ni remotamente en mi mente pude haber creído que yo pudiera estar acá. No había forma, manera. Pero como hay un poder mucho más grande que el de Henry Antunes, pues yo estoy aquí sirviéndole al Señor. ¿Ves? Nunca entendí eso, pero bueno, Dios es Dios y hace como Él quiere. ¿No? Créanme lo que cuando yo vine acá, yo no andaba buscando de Cristo. Yo tenía una buena vida.
Yo no andaba tirado en el piso, yo no andaba, no, yo vivía mi vida como me daba mi gana. Así de sencillo. Y creía que era lo mejor del mundo. Sin embargo, Dios tenía algo reservado mucho mejor para mí. Amén. Por lo que lo glorifico. No me gusta testificar de mí porque a veces uno se acostumbra a estar hablando de las cosas de uno, pero a veces es pertinente recordar de dónde me sacó el Señor o qué hizo Dios por mí, qué fue lo que realmente hizo. Entonces, este odre pone de manifiesto, cuando leemos acá dice que no se pone un pañito viejo en un traje nuevo. Dice que, o al contrario, ¿no? Al contrario, un paño nuevo, o sea, vas a romper un vestido para tapar, para ponerle un taquito a aquel pantalón porque te gusta mucho. Ahora no, porque ahora no se usan los tacos, porque la gente más bien rompe los pantalones, ahora le gusta andar por ahí con... Sí, anteriormente se escuchaba, se conocíamos, bueno, a lo mejor ustedes no, porque son mocitos, ¿no? Pero yo particular, pero anteriormente yo usé mucha ropa remendada, ¿no? Pero son cosas, ¿no? Y hoy los tiempos han cambiado. Sí, entonces no vas a romper una camisa buena, nueva, para ir a ponérsela, para ponerle aquella, porque no, pero es que esa me gusta más. Entonces destruyes la nueva para venir a taquear a la anterior. Ok, dice que no se pone un remiendo nuevo en un pedazo viejo, ¿no? Entonces lo que quiero es enseñar que no se echa lo nuevo en lo viejo. No, dice que no puedes echar el vino nuevo en el odre viejo, sino que tienes que contribuir un odre nuevo para que ese vino se cure, para que ese vino se constituya en un buen vino. Entonces lo que está refiriéndole es a nosotros. Y dice, y lo uno y lo otro se curan. Por eso dice que aquí al final dice, ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen. O sea, hay mucha fermentación. El vino nuevo, la uva nueva, el vino nuevo fermenta demasiado, ¿verdad? Y rompe los odres. Y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. ¿De qué nos está hablando allí? De la palabra. Cuando echamos la palabra, ¿dónde hay que echarla? En odres nuevos. ¿Será que la puedo echar en el hombre viejo que yo era? Dios nos dio un nuevo espíritu, un nuevo corazón. Entonces por eso le digo, esta palabra no es para echarla en el viejo hombre. El viejo hombre no entiende nada de esto. Para eso Dios, por eso Dios nos ha hecho nuevo, ¿no? Nos dio un nuevo espíritu y nos dio un corazón nuevo, con el que nosotros ahora podemos entender esto, echarlo nuevo y vivir esto consecuentemente, y lo uno y lo otro se conserva. Entonces la palabra me está constituyendo, me está formando como un recipiente de la manera correcta y me está constituyendo como ese vino nuevo, ese hombre que va a ir mutando, que va cambiando, que va dando cada día muestras de que verdaderamente está recibiendo de las enseñanzas. Esa es la enseñanza. Los odres no es una palabra vacía, es una palabra ejemplarizante, una palabra que te invita cada día a moverte, a hacer algo nuevo. ¿Ves? Entonces, de eso se tratan los odres, de eso se trata esta enseñanza, de que entendamos, vamos a hablar un poquito, no puede ser que usted viene todos los domingos y usted no tenga nada. Así de sencillo, no puede ser. ¿Dónde los estás echando? Revisa el odre, a lo mejor es que tiene un huequito. Sí, es nuevo, pero a lo mejor no está, por una costura, tiene un huequito, entonces lo más probable es que le estás echándolo allí, pero se te está escapando y no te has dado cuenta, ¿no? Entonces vamos a estar pendientes de eso para que ese odre verdaderamente se cure y se forme como debe formarse. Amén. En la enseñanza pasada hablábamos del entrenamiento espiritual. La palabra entrenamiento pone de manifiesto una acción constante y consecuente que al final debe darnos un resultado, ¿no? Tú ves a los tipos, se ponen espapas, ¿no? Entrenan, dígame, eso que hacen mucha barra. Creo que eso es lo que los explota, ¿no? Y eso es lo que buscan. Entonces se meten en eso pero al tiempo tú lo ves 3 meses, dentro de 3 meses ya tú lo ves. Sí, ¿eh?
Entonces, es así. Bueno, Charlie ahorita no tiene nada, porque pero si Charlie quisiera, pues no, se pone, no, es así, es así. Entonces, pero eso es a cuesta de qué? Entrenamiento, entrenamiento. Entonces, muchas veces criticamos a esos muchachos jóvenes o estos tipos porque andan así, pero eso es un trabajo. Hay otros que se van por los atajos y se meten bomba, ¿no? Agarran esteroides y se empiezan a inyectar y a ponerse cosas terribles ¿eh? Pero eso es porque son flojos. ¿Eh? Sí, esos son flojos, eso no les gusta entrenar, no les gustan los entrenamientos, entonces se van, agarran atajos, se van por ahí. Entonces, de tal manera que, entonces, tenemos que entender eso, ¿no? Por lo tanto, es eminente y necesario que en cada palabra, cada enseñanza, cada mensaje que recibimos, nosotros lo debemos experimentar, que es aplicarlo a nuestras vidas. Y esto lo llamamos disfrutar, orar, sanar y tener un fruto, el cual cuando lo guardamos podemos crecer espiritualmente. Eso es en cuanto al entrenamiento espiritual. Así como el barrista, el chamo que estaba ejercitándose, tiene un fruto, nosotros también tenemos que tener ese fruto en la medida que nos experimente, que entrenemos. Amén. Entonces, de tal manera que es eminentemente necesario que todas las enseñanzas, y en especial el mensaje del púlpito que recibimos acá, pudiéramos decir, la programación de nuestra iglesia requieren de un mínimo, escuchen bien, requieren de un mínimo de exigencia y valoración de parte de nosotros. ¿Por qué la exigencia? Debemos ser exigentes, exigirnos a verdaderamente tener continuidad. Mi hermana Patricia, por ejemplo, tiene un trabajo bastante arduo. No ha podido coordinar un trabajo pero ella, eso no la ha apartado del seminario. Y yo le doy gloria a Dios por ella, por eso. Y se ha hablado con las coordinadoras, ellos están al tanto de su situación. Y yo me gozo con eso. Pero ella se exige. ¿A dónde se exige? Oye, tengo un seminario a las 7 de la noche y hace todo lo posible por llegar. A veces se conecta en la segunda clase, no se puede conectar en la primera, pero ella se está exigiendo. Esa exigencia la necesitamos todos y cada uno de nosotros para el reino. Tenemos que exigirnos saber quién eres, qué tienes y qué puedes. Exigirte cuando tengas apatía, pereza, flojera, combátela. ¿Con qué? Con la oración. Háblale a ese Padre Celestial que está ahí atento para ti. Háblale al Espíritu Santo del cual tú eres templo, morada. Háblale con fuerza. Señor, dame la sabiduría y dile a tu alma, que es la que te está abatiendo, que es la que tiene el descontento, que es la que se levanta para que tú no ores, para que no leas la palabra. Háblale a tu alma y dile a tu alma: alma mía, alaba a Jehová. Alma mía, alaba a Jehová. Alaba a Jehová. ¿No? Mi alma te alaba a Jehová. Y cuando nosotros hacemos esto, vienen las fuerzas que no tenemos para la continuidad. Amén. Porque ahí estás consciente, le estás diciendo a tu alma: oye, no. En la religión decimos normalmente: te reprendo, diablo mentiroso. ¿No? Entonces todo es el diablo. Sí, el diablo es el único que no quiere que nosotros devocionemos. Pero nosotros tenemos también que poner de nuestras partes. Amén. Porque el diablo no quiere, pero yo también quiero. Yo también quiero. Así es. Entonces me hago uno con él en ese momento para no devocionar, para no hacer lo que sé que debo hacer. Entonces es necesario que nosotros tengamos esa exigencia hacia el contexto del Evangelio, a la lectura de la palabra, a la oración diaria, a la devoción. Tenemos que exigirnos allí. Y después que nos exijamos, eso se constituye en un hábito para nosotros. Eso forma parte de ese entrenamiento. Amén. Entonces hay una exigencia, pero la exigencia no tiene fundamento, Carlos, sino hay una valoración. Usted es un atleta. Si usted no se valora a usted como atleta, usted no va a crecer. Vas a ser un atleta, ¿cómo se dice? Lo básico, ¿cómo se dice? Promedio. Sí, un atleta promedio. Pero para ser un atleta élite, tienes que exigirte.
tienes que exigirte y esa exigencia tiene una valoración. Es la valoración que tú tienes de ti mismo como atleta. Y eso es lo que te va a permitir ascender, pues, cada día ir un poquito más allá, ¿no? Entonces, esa valoración es importante que nosotros la tengamos en este camino. Tenemos que valorar el Evangelio, tenemos que valorar lo que Dios me ha dado, tenemos que valorar mi identidad, lo que yo soy. Entonces, si no hay una valoración, es muy difícil que usted persevere. ¿Ves? Entonces, hay una valoración que de parte de nosotros, quienes la recibimos, para podernos apropiar de ella, de esas enseñanzas, de manera que estas enseñanzas, mensajes, pues puedan tener la continuidad en nosotros y que nos puedan edificar y que nosotros las podamos vivir con el sentido de propiedad con el que estamos llamados a hacerlo. Mi evangelio, como decía Pablo en el capítulo 16, 25, Pablo habla de que ya el evangelio ya no está escondido, sino que por el contrario fue revelado. Y Pablo habla de que, y Pablo por eso dice que tenemos que aferrarnos, tenemos que exigirnos para que podamos llamarle mi evangelio. No, el evangelio de Jesucristo dice así, pero ya va, el evangelio de Jesucristo, ¿dónde está ese evangelio de Jesucristo? En mí, primeramente. Entonces yo no puedo hablar del evangelio de Jesucristo sino como algo que yo vivo, como algo mío, ¿no? Como algo que está dentro de mí. Entonces cuando yo tengo ese sentido de propiedad es mi evangelio, ¿ves? Y usted lo habla con gozo donde quiera que usted esté, ¿ves? Entonces usted es ese testigo, usted es ese evangelista, usted es ese discípulo. ¿Pero por qué? Porque tiene sentido de pertenencia. Por ejemplo, José es nuevo creyente, sin embargo, él ha estado viniendo todo este tiempo. Algo debe haber encontrado. ¿Ves? Algo debe haber que él está evaluando y que está valorando, que lo invita a romper con su rutina que él tenía, no sé cuál era, pero a romper con la rutina que él tenía y tener la disposición de estar acá en la congregación. ¿Ves? Y la gloria sea por sí. Yo sé que lo demás lo hace el Señor. ¿Ves? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener. Entonces, debemos vivir con sentido de propiedad, con el sentido que realmente tiene cada una de ellas, a fin de, como dice la palabra misma y con el mandato que tenemos de parte de Dios, que es cuidar de ponerlas por obra. Amén. Cuidar, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Cómo guardamos la palabra? Cuidar de ponerla por obra, ¿no? Pero no la podemos poner por obra si no tenemos ese debido cuidado, esa exigencia de parte de nosotros. ¿Me está entendiendo? Si no tenemos esa exigencia, ¿qué voy a poder poner por obra? Si me es indiferente si la tengo o no la tengo. Mientras que si yo tengo ese nivel de exigencia, esa palabra me está cultivando, como dice, me estoy constituyendo en un odre. Me estoy formando. El odre tiene ya fuerza. El odre ya se está convirtiendo en un contenedor, se está convirtiendo en ese recipiente de gracia, de justicia, de amor, de verdad. No, no, ¿cómo voy a hablar yo? Yo no tengo nada. No, claro que tiene, eso está allí. Busca lo único que necesitas es atreverte a usarlo. ¿Ve? Sin ese nivel de exigencia no podemos hacerlo. Y ese deseo de hacer las cosas de Dios, de honrar a Dios, de glorificarlo en toda nuestra manera de vivir, porque así está escrito: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Juan 14, 23, 24. Lo dice claramente. El 24 es más todavía, ¿no? Porque el 24 dice: el que no me ama, no guarda mi palabra. Es decir, el que no me ama, no cuida de ponerla por obra. Ahí está. El que me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Es decir, o sea, es como si estuviera diciendo con esto: yo soy el mensajero a quien Dios ha enviado a decirle esto. Eso es lo que está diciendo eso ahí. La palabra no es mía, sino del Padre que me envió. Yo lo que soy es el mensajero que me envió a decirle esto de parte de Dios. Maravilloso, amén. Entonces, esa es esta verdad maravillosa que nosotros vivimos.
Primera de Juan, versículo 5:3, dice que los mandamientos del Señor no son gravosos. O sea, constituirte en un recipiente. Dice, pues este es el amor, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son. ¿Qué entendemos por gravoso? Una carga, fastidio. Oye, ¿me entiendes? Oye, esta otra. Oye, pero si no, tengo que orar. No, pero ¿por qué tengo que orar? O sea, vivir de esa manera, como con una fatiga. Dice que los mandamientos de Dios no son gravosos. Eso también es una guía para nosotros. Saber verdaderamente hasta qué punto como odre me estoy constituyendo de verdad, cómo estoy recibiendo la palabra, si estoy viviendo con fatiga, o estoy viviendo con disposición anímica, o lo estoy llevando como una carga. Esa es una guía. Si usted lo está viviendo como una carga, sepa pues que eso no es. Suelte esa carga y viva su vida como usted sienta que debe vivirla mejor, y para que no, ¿cómo vas a estar viviendo agraviado? No, pero es que tengo que ir para la iglesia. No, oye, qué fastidio. Entonces, ¿me está siguiendo? Entonces, esto no, más bien debería ser un gozo, venir aquí con gozo. Le doy gracias a Dios de verdad por todos y cada uno de ustedes. De modo que nosotros que recibimos y vivimos el Evangelio bíblico, que tenemos las respuestas de él y las evidencias están en nuestras vidas, pues las podemos mostrar, nos las podemos mostrar pues incluso a nosotros mismos y a todos y cada una de las personas que puedan estar en nuestro alrededor. Y esto es lo que dice que somos testigos. Cuando tenemos que yo, si no tenga que decirle a las personas, no, mira, yo soy un hijo de Dios hoy, yo soy testigo, no, sino que las personas puedan verlo. Sí, cómo no, amén. Bueno, cómo no, Señor, está. Y la gente puede verlo. Entonces, eso es lo que dice que somos testigos. El odre nuevo o recipiente tiene su funcionamiento justamente en esta introducción. Un vasito con agua, por favor. El recipiente o los odres nuevos, este término pareciera algo así como distante o diferente para aludir o referirse al Evangelio, ¿no les parece? El término odre, recipiente, o sea, es como ¿ves? Como referirse al Evangelio, pero esto fue el término que el Señor usó para decir cómo es que debe recibirse la palabra de nuestro Señor en cada uno de nosotros. Si usted me dice, no, pero yo no soy ningún odre, pero yo la recibo, pues usted ni la está recibiendo ni el odre tampoco. Porque la palabra no la puede recibir en el intelecto. ¿Ves? No la puedes ponderar. Gracias, hermano. No la puedes ponderar porque la palabra de Dios es inerrante. Es clara, necesaria y suficiente. Entonces tú no puedes agarrar esta palabra que es espiritual para los espirituales y el Espíritu Santo es el que acomoda lo espiritual a lo espiritual. Tú no puedes tomar esta palabra para vivirla como hablarla como tú quieres hablarla, vivirla como la quieres vivir. No es así. No es así. Entonces, esta palabra tiene, el que dijo que era como que donde se debía poner esta palabra fue el mismo Señor Jesús. ¿Ves? Él dijo dónde se debe poner esa palabra, pero también nos dio dónde ponerla, porque nos dio un espíritu nuevo y un corazón nuevo. ¿Ves? Y el Espíritu Santo de Dios tiene conexión con ese espíritu nuevo. Entonces el Espíritu Santo es el que te está renovando, es el que te está fortaleciendo, es el que te está espiritualizando, y tú vas teniendo el contenido necesario para habitar como hijo de Dios aquí en la tierra. Entonces, referirse al Evangelio, pero fue el mismo término que usó nuestro Señor Jesucristo, a donde habríamos de echar, poner o colocar o almacenar la palabra de Dios, para lograr tener una efectiva edificación, en otras palabras, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si no es en el odre, escuche bien, si no nos constituimos en un odre nuevo,
No podemos tener el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No lo puedes tener porque el Evangelio no es algo tan sencillo como muchos creen que no, el Evangelio, no. De manera que como hijos de Dios, discípulos, obreros, evangelistas y misioneros, estoy llamado pues a darle cumplimiento a este mandato divino de nuestro Señor Jesucristo. Y así como yo también y todos y cada uno de ustedes aquí presentes y los que tengan también a bien escuchar esta enseñanza a través pues de las diferentes plataformas que nosotros acá pues por la cual transmitimos estas enseñanzas, sabiendo y conociendo que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo no es un nombre que se le da no es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, no es un nombre banal o un nombre que se le dio un término, que el Evangelio no es un atavio, no es un adorno, ¿no? Sabemos que es un adorno, un atavio, algo con lo que te atavías, te lo pones, un sombrero o algo así. El Evangelio no es algo que te pones y te quitas. De acuerdo a como sea la ocasión, pues no es así. Y usted preguntará, entonces, ¿qué es el Evangelio? Y yo le pregunto, ¿qué es el Evangelio para usted, hermana Horacio? Poder de Dios. ¿Y usted, Charlie, qué es el Evangelio? ¿Ah? ¿Y usted, hermana Patricia, cómo entiende qué es el Evangelio para usted? Amén. Entonces, si usted me pregunta a mí, y sin temor a equivocarme, yo tengo que decirles que el Evangelio es la vida. No hay otra forma de definirlo. El Evangelio es la vida. Vamos a estar leyendo el contenido del Evangelio. El Evangelio es como este vaso. Un vaso de agua. ¿Qué quita la sed? ¿El vaso o el agua? Entonces, es lo que está contenido, ¿correcto? Lo que está contenido en el vaso es el agua. Esta agua es lo que quita la sed. Pues el Evangelio, la palabra Evangelio como tal son las buenas noticias. Pero ese sería el vaso. El contenido del Evangelio es Cristo. ¿Ves? Entonces el Evangelio es Cristo. Entonces el Evangelio es Cristo. El contenido del Evangelio es Cristo. Y dice la palabra, primera de Juan, capítulo 5, 11 y 12, dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Dice el 12, el que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Es el Evangelio la vida o no lo es? El que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. ¿Qué es lo que pasa? Que creemos que el Evangelio, ¿no? Que, no, yo creo en Cristo. Sí, la palabra dice, ¿cómo no? Pero no te dice que es porque creíste, porque eso también es obra de Él. Tú no podías creer para salvarse, y por eso que hay muchos problemas en la iglesia de nuestro Señor en este tiempo. No es eso. Dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Está en un tiempo que presente. Entonces es el que está en Cristo, es el que es nueva criatura porque es el que tiene la vida de Dios. La vida está en Él. En Él está la vida. También dice Juan capítulo 4, 1, 4 y 5. Dice, en Él está la vida y en Él estaba la luz y la luz es la vida de los hombres. Entonces, en Él está la vida. El que tiene a Cristo tiene la vida. El que no lo tiene, no tiene la vida. Entonces, ¿cómo sabes que la tienes? Que estás hecho uno con Él. Que eres uno con Él. ¿Ves? Entonces, dice que el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no. Entonces, ¿de dónde podemos decir que sin temor, verdad? Porque es así, hay que buscarnos que el Evangelio es la vida. Entonces, tenemos que tener este cuidado. Primera de Juan 15, 16 pone de manifiesto lo que es esencial para edificación del recipiente.
Y es que para la edificación del recipiente, nosotros tenemos que, yo por el tiempo voy a darle un poquito de ligereza aquí, aunque creo que no voy a poder terminar este tema. Qué bueno. Pero bueno, no puedo dejar de hablarles de lo que vine a hablarles y quiero compartirlo. Juan 15:1. Porque es que no lo podemos compartir en... Vamos a leer un poquito. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador, dice, ¿no? Este es San Juan, capítulo 15, versículo 1 al 16, porque es que hay que leerlo completo para que tengas ese contexto. Si no se lee, se pierde y nos queda como una enseñanza. Sí, es como si, yo puedo hablarte del 1 al 7, pero no vas a conocer todo lo que tiene, pues, en el contexto. Yo puedo hablarles del 1 al 7 porque hasta allí estaría la enseñanza, pero como nosotros no tenemos prisa y lo que queremos es recibir de lo que Dios tiene para nosotros, vamos a hacerlo de la manera correcta. Juan 15:1 dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Esta parábola alude a un viñador, a un viñero, está hablando de la uva del árbol. La vid es el árbol de la uva. La vid, B-I-D, es el árbol de la uva. ¿Ok? Entonces yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano, el pámpano es el gajito, el ramito que sale a donde va posteriormente a nacer el fruto de la uva. ¿Ok? Se llama pámpano, el ramo. Okay. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. ¿Eh? Entonces, esto es alusivo a nosotros, ¿no? Dice él, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Hasta aquí estamos entendidos, ¿verdad? Si el pampanito es arrancado, ya no lleva fruto. Si el pampanito se seca, no va a llevar fruto. Por lo tanto, ¿por qué lo tienes que limpiar? Porque las hojas secas, lo que está alrededor, lo van ahogando, ¿no? Y entonces hay que estarlo limpiando para que él tenga la suficiente rayos solares, para que tenga la suficiente vitalidad y pueda fructificar, para que pueda haber frucimiento. Es correcto. Entonces dice, así también, ¿dónde estoy hablando? En el 4. Ajá. No. Voy por el 5. No. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y aquí estamos entrando en la enseñanza. ¿Sí? Ninguno de nosotros puede dar frutos de reino si usted no permanece. ¿Ok? Si no permanece. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Amén. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará y los recoge, y los echan en el fuego y arden. Amén. Si permaneciereis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Cuando nosotros entendemos esto, hasta aquí, hasta el 7, dice que, que el gozo está en que nosotros permanezcamos, ¿no? Mi Padre tiene atención de mí para que yo produzca, el Señor está tratando conmigo, está haciendo las cosas correctamente, ya yo estoy discerniendo la palabra, estoy echando en el recipiente todos los días, el recipiente se está llenando, yo tengo ya una vida devocional, estoy entendiendo cómo es este camino y comienzo, pues, ya ese es el principal fruto. El principal fruto es cuando nosotros empezamos a caminar ya en vida devocional. Cuando empezamos sabemos que tenemos un Dios y a ese Dios honramos, a ese Dios adoramos, alabamos y así bueno. ¿Ah?
Ok, voy por el 8. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Cuando hablamos de glorificar, siempre entiendan que es reconocimiento. O sea, la gloria, oye, gloria, reconocimiento de Dios, normalmente. Entonces dice que es glorificado cuando nosotros fructificamos. Ahí es donde Dios empieza a glorificarse. Como el Padre me ha amado, así también yo es amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Aquí donde dice, en el 11, donde dice para que mi gozo, el gozo es un fruto del Espíritu, igual que el amor. O sea, ¿qué significa esto? Que ya nosotros, para que podamos tener gozo, estamos cumpliendo con una vida espiritual. Ya nosotros estamos espiritualmente creciendo, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Pero no toquemos la paciencia, quedémonos con el gozo. Sí, porque ese es el fruto que pareciera que ninguno de nosotros tenemos. ¿Voy por dónde? No. Oye. El 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo he amado. Y esto no lo podemos evadir porque nosotros tenemos el Espíritu Santo. Y este es un fruto. Y el principal fruto de que usted tiene, lo que te dice a ti, que tú verdaderamente tienes el Espíritu Santo, que estás viviendo, que el Espíritu Santo es que cuando comienzas a fructificar, el primer fruto es el amor, el segundo es el gozo, el tercero es la paz, el cuarto es la paciencia. Pero ya aquí, ya con eso, ya tú estás mostrando tener gozo, es que tú tienes el Espíritu Santo. O sea, tu vida ya, ese es un fruto, ya tu vida comienza a fructificar, ¿no? Este es mi mandamiento, que os améis unos a los otros y como yo he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida en sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo mando. Ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. El siervo es un esclavo que por supuesto no tenía que el señor rendirle cuenta ni nada por el estilo. Pero os he llamado amigo, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a los otros. La constante que os améis unos a los otros es la puesta en marcha por parte de nosotros del fruto del Espíritu. Es que vivamos unánime, unidos al Espíritu Santo. Es que no nos despojemos, que no nos separemos, que no nos apartemos. Es que vivamos conforme al orden que Dios quiere que nosotros andemos. Entonces, esta es esa unicidad que ya comienza a manifestarse. Y para eso, pues, nosotros tenemos que ser ese recipiente, tenemos que irnos al recipiente, que es donde está esa edificación. Sacar de allí para poner por obra. Ya la tenemos. Estamos viviendo conforme al orden de Dios y de esta manera nos estamos llenando cada día. Y la única manera que realmente existe, que tenemos para permanecer, es mediante la oración. No hay manera de que nosotros podamos permanecer sino con la oración. Entonces, con la oración concentrada, de la cual estaremos compartiendo un poco más adelante. El ejercicio celestial, por ejemplo, el ejercicio celestial, es decir, el ejercicio espiritual diario es orar, leer la palabra, meditar con la respuesta y construir el mensaje. Eso es lo que nosotros también conocemos como los 3 hoy. Oro, medito, leo la palabra, medito
Y por supuestamente tengo un mensaje que es el que aplico a mi vida y preparado para hablarle a cualquier persona, a aquella persona que Dios ponga delante de mí ese día. Con esta práctica diaria debemos preparar el recipiente. La práctica diaria es el ejercicio, el entrenamiento necesario y efectivo para generar el punto de cambio. ¿Qué es un punto de cambio? Como lo conocemos acá. El punto de cambio es quién eras y quién eres. AC, DC. Cuando los discípulos salieron a hablar este evangelio, partieron la historia del mundo en dos, hasta así, y así se conoce la historia del hombre. Antes de Cristo vivías de una manera. Después de Cristo vives de otra manera. No es verdad que usted vivió, que tú eras y vivías como pensabas y querías vivir, y que hoy tienes a Cristo en tu corazón, pero puedas seguir viviendo de la manera que vivías anteriormente. Esto no es así. Ahí se produce el AC-DC, antes de Cristo y después de Cristo. Así se conoce la vida, así se conoce la historia del hombre en la tierra. Antes de Cristo y después de Cristo. Antes de Cristo las tinieblas, después de Cristo la luz. Y no existe cohabitabilidad alguna entre la luz y las tinieblas. No existe. No hay cohabitabilidad. ¿Sabemos qué significa el término cohabitabilidad? Vivir conjuntamente. Poder vivir los unos y los otros. No. Yo puedo vivir con mis hijos, con mi familia, si no conocen este camino, pero siempre yo siendo la luz. Yo siempre siendo la luz, que es la que va a alumbrar y es la que ellos van a seguir, ¿no? Así es. Sí, porque a veces está, pero la familia no está cohesionada todavía completa. Pero si yo me mantengo con esa luz encendida, ellos siempre van a ver la diferencia, ¿no? El problema es cuando yo me dejo arrastrar también por las pasiones y rompo con ellos. En Cristo está la vida y solo con el ejercicio, la práctica, ¿verdad?, del Evangelio de Jesucristo podemos tener esa vida. Ya hablamos de la parábola y Jesús nos las presentó, pues, esta palabra del odre. Yo les recomiendo que por favor la revisen siempre en sus vidas, que se vincúlense con ella para que les permita conocer cada día cómo está su vida de fe. Entonces, los odres viejos representan la forma de pensar, hablar y ser las personas. En otras palabras, el hombre que éramos anteriormente. Entonces, ese es el odre viejo. Nosotros no podemos poner este vino, como dijo, de excelencia, como dijo el maestresala en las bodas. Este vino de excelencia no lo podemos echar en el odre viejo. Este vino nuevo tenemos que ponerlo en el odre nuevo. Los odres viejos, es decir, el viejo recipiente, marca o pone de manifiesto lo que éramos, es decir, el AC. El odre nuevo es el DC. ¿Sí? El anterior, el odre viejo es el AC. El odre nuevo es el DC, el que se está construyendo. Yo quiero que usted entienda que cuando se habla de DC, usted se está construyendo en ese odre, junto con el Señor Jesucristo. Para eso el Señor te dio el Espíritu Santo y te hizo uno con Él. Dice 1 Corintios 6:17, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces, eso significa que usted está recibiendo es allí todos los días. La forma de pensar establecida por las tradiciones, usos, modos y costumbres, todo esto forma parte de nuestras estructuras religiosas, familiares, sociales, académicas y culturales en las que vivimos en algún tiempo. El recipiente se construye por medio de la corriente. La corriente es el medio, el vehículo que nos permite disfrutar del contenido del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, disfrutarlo, manifestarlo, evidenciarlo donde quiera que nosotros estemos. Esa es la corriente. ¿Qué es la corriente? Vivir conforme al orden de Dios, tomar la palabra, cada mensaje vivirlo en la corriente. ¿Qué corriente? En la corriente que el Espíritu te está llevando. Es como un río. Si usted va en esa corriente. Lo contrario a eso, el río corre hacia abajo y usted se empeña en querer subir
aguas arriba, ¿no? Y no es así, es dejarte llevar por la manifestación, por la guía del Espíritu Santo. El recipiente, o dicho de otra manera, el que está recibiendo el llenado de lo espiritual, es el hombre interior, el recreado, el renacido por la palabra de Dios, como dice Primera de Pedro 1:23, dice que somos renacidos por la palabra del Señor. Entonces este hombre es el que está llenándose, es el que está recibiendo el recipiente. El recipiente nos confirma que la palabra de Dios no se recibe en el intelecto, sino en el hombre interior, ya que es el Espíritu Santo acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y eso es maravilloso. Es decir, hay un canal espiritual que quien lo aviva, que quien nos lleva, que quien nos guía, es el Espíritu Santo de Dios. Por eso hablamos de la guía y la llenura. ¿Somos hijos de Dios? Sí. Entonces debemos tener Romanos 8:14. Dice que sí, pero no. Porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Pero yo quiero preguntar algo. ¿Por dónde crees que nos guía el Espíritu? Por la senda de justicia que Dios preparó para que anduviéramos en ella. Ese es un canal espiritual, ¿no? Salirnos de allí, cuando nos salimos del cauce, ya, salirnos de allí es salirnos de lo espiritual. O sea, el Espíritu Santo no me puede guiar si yo persisto en querer habitar con mis estándares, con mis creencias, con mi forma de ser, con mi terquedad, con esas cosas. Mientras yo esté, el Espíritu Santo no me puede guiar. Porque esta palabra dice, porque todos los que son guiados, la guía es la que dice que yo soy hijo de Dios. No es que yo soy hijo de Dios y el Espíritu me tiene que guiar. No es así. Como dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, si yo asumo la guía del Espíritu Santo, pues yo estoy caminando como hijo de Dios. No es que primero yo soy hijo de Dios para que el Espíritu me conduzca. No es así. El Espíritu Santo es el que me está, la guía, el que se manifieste, la guía del Espíritu Santo y la llenura, es lo que dice que yo soy hijo de Dios. La conclusión de vida en Cristo, asumir con la conciencia espiritual, nos permitirá también separarnos del mundo para poder trascender. Porque todo esto está conectado. Usted no puede trascender porque está lo elemental y lo espiritual. Lo elemental y lo trascendental. Lo elemental, ¿qué es? Lo que vemos, la vida cotidiana. Lo trascendental, ¿qué será? Lo que no veo. ¿Ve? Y tengo que trascender, tengo que meterme dentro, o sea, vivir la guía del Espíritu para que ello me pueda guiar. Segunda de Corintios 4:18. ¿Qué hora es? 9. Esto lo voy a meter en la otra parte final, la conclusión la voy a meter. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven. Esto es elemental, ¿no? Dice que cuando usted habla de las cosas que se ven son elementales. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces tenemos ahí lo elemental y lo trascendental. ¿Las cosas que se ven son elementales o trascendentales? Son elementales. Están allí, manifiestas y tú las ves. La maldad, la mentira. Pero lo que no se ve, la obra que Dios está haciendo en nosotros, esa es la de la vida eterna. Eso es lo fundamental y esas son las nuestras. Entonces, voy a darles esta cita. Gálatas 5:16 al 21, también el 22 y el 22 al 25. Gálatas 5:16 pone de manifiesto las elementales, ¿sí? Y manifiestas son las obras de la carne, que son ¿ok? Pero Gálatas 22 al 25 pone de manifiesto
las trascendentales. Entonces tenemos que entender esto. Gálatas 5, 16 al 21 y después del 22 al 25. Están las elementales y las trascendentales, solo que no las podemos ver ahorita porque el tiempo apremia. Decir conforme a la conclusión de vida en Cristo, y eso forma parte del recipiente. Romanos 12, 1, 2 requiere, dice que Romanos 12, 1, 2 dice que el recipiente, es decir, el odre nuevo, requiere de ese sacrificio vivo, el sacrificio vivo consciente, pues, que no es que tú te tienes que, no, una cuestión sacrificar, pero para usted poder verdaderamente para constituirse en ese recipiente, usted tiene que realizar batalla. ¿Batalla contra qué? Contra tus hábitos personales. ¿Cuántas horas dedicas, por ejemplo, en el celular a meterte en las redes? ¿No? 1, 2. Eso es considerado, ¿no? Normalmente siempre se toman muchas más de esas. Pero yo lo que estoy diciéndole, lo único que tienes es que, oye, si tienes 4 horas en las que navegas diario, bueno, si navegas 4, bueno, haz un sacrificio, quítate una. Y esa una la dedicas a meditar en la palabra. Esa una la dedicas a leer la palabra. Esa una la dedicas a buscar la cosa de Dios. Porque mientras el problema que tenemos el sacrificio es porque mientras mi pensamiento esté centrado en las cosas del mundo, no puedo hacer las cosas de Dios. Entonces no puedo ser ese recipiente porque los embates del camino que oye, el afán diario, las cotidianas, las cuestiones, entonces esto no me permite verdaderamente abrazar las cosas de Dios. Entonces, dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando hacemos este breve sacrificio, ¿cómo entendemos este sacrificio? ¿Alguno que me diga algún modelo? ¿Cómo podría hacer este sacrificio? Que lo que hagamos, pensemos y... Ok, amén. Eso podría ser un sacrificio. Entonces, pero para hacer eso te tienes que desconectar. Mientras estés conectado en lo elemental, es muy difícil que podamos hacer este sacrificio. Por eso habla de sacrificio. Para poder nosotros hablar, tenemos que, pero es por la carne, es por la condición que teníamos, hermana Margaret. ¿Usted lo entiende? Es la condición que teníamos. Entonces eso requiere de algo que tengo que romper yo, un entrenamiento espiritual. Amén, hermana. Esto requiere de un entrenamiento espiritual. Y este entrenamiento espiritual es el que me va a dar esta conexión. El contexto de la preparación del recipiente es la globalización, la evangelización del mundo. Este debe ser nuestra apreciación al 300%. Pero sobre este punto, yo prefiero más bien, lo voy a hacer en la enseñanza de la semana que viene. Y vamos a darle continuidad a esto, pero dentro de otro contexto. Amén. Quiero decirles que nosotros, escuchen bien, nada de lo que nosotros hacemos, lo que hemos compartido hoy, lo podemos grabar para poder, lo debemos grabar, o sea, lo debemos grabar para poder enraizar. Si no cumplimos primeramente con el ejercicio de las 3 concentraciones, es muy difícil que nosotros podamos constituirnos en esos recipientes. Porque es una continuidad que debemos darle, ¿verdad? Para que nosotros tengamos que meter en esa alforja, que meter en ese recipiente en el que somos ahora nosotros. Lo físico, que es la obra de Satanás, nos quita lo espiritual. Y él nos entretiene con él. De ahí entonces salimos a hablar de mis opiniones, y mi opinión contrasta con la opinión de Dios. Amén. Con lo que Dios quiere hacer. Que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga. Espero que este recipiente cada día pueda estar mayormente más fortalecido. La semana que viene voy a incluir la parte que me faltó, la vamos a concluir
en la enseñanza de la semana que viene. Hermana María, o hermano Charles, ¿cierto?